Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Las Olimpiadas son un hito que nos han acompañado durante nuestra vida, debido a lo mediáticas que llegan a ser, el patriotismo que genera y a veces hasta la polémica que puede por ahí ir alrededor de estos eventos. Así que el día de hoy les platicaremos un poco sobre los Juegos Olímpicos en la literatura, pero pues ya saben. Antes de comenzar, Caro, amiga, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien y pues como comentas hoy les traemos libros de ficción y no ficción que siguen esta temática debido a que el próximo 26 de julio, es decir, en un mes, inician los Juegos Olímpicos de París, pero pues antes nos gustaría platicarles un poco de la historia sobre las Olimpiadas, que como muchos eventos históricos, pues el origen de los Juegos Olímpicos también está rodeado de misterios y leyendas, pero se dice que tienen sus raíces en la antigua Grecia, en la ciudad de Olimpia, y que se celebraron por primera vez alrededor del año 776 a.C. Los juegos, de acuerdo con el historiador griego Pausanias, formaban parte de un festival religioso donde Dáctilo, Heracles y Deo, que, ojo, no es el hijo del Zeus, no hay que confundirlo, y sus 4 hermanos fueron a entretener al recién nacido Zeus. Al ganar, Heracles se coronó con una corona de olivo y estableció la costumbre, tradición de celebrar este evento deportivo en honor a Zeus cada 4 años. Inicialmente, los Juegos Olímpicos consistían en una única prueba, una carrera pedestre conocida como el Stadion, que medía aproximadamente 192 metros. Con el tiempo se fueron añadiendo otras disciplinas atléticas como la lucha, el boxeo, el pancracio, que era una especie de combinación de lucha y boxeo, el pentatlón, que incluía lanzamiento de disco, salto de longitud, carrera, lanzamiento de jabalina y lucha, entre algunos otros. En la competencia acudían participantes de varias ciudades-estado y reinos de la antigua Grecia. El periodo de 4 años era conocido como Olimpiada y fue utilizado por los griegos como una de sus unidades de medida del tiempo. Píndaro, en otro relato, atribuye los Juegos Olímpicos a Heracles, el hijo de Zeus. Además, que persiste la idea de que después de completar sus 12 trabajos, construyó el Estadio Olímpico en honor a Zeus. Tras su finalización, se dirigió en línea recta 200 pasos y llamó a esto distancia estadio, que más tarde se convirtió en una unidad de distancia. Otro mito asocia a los primeros juegos con el antiguo concepto griego de la tregua olímpica. Y así podríamos seguir con diferentes orígenes, fechas y demás. Los Juegos Olímpicos tenían una importancia religiosa fundamental que presentó eventos deportivos junto con sacrificios rituales en honor a Zeus, cuya estatua realizada por Fidias fue colocada en el templo de Olimpia, y a Pélope, héroe divino y rey mítico de Olimpia. Pélope fue famoso por su carrera de carros con el rey Enómao de Pisa, que está en Grecia. Bueno, que estaba ahí en Grecia, ¿no? Los Juegos Olímpicos modernos tienen su fundamento en los Juegos Olímpicos antiguos, llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia. Estos juegos se celebraron de manera ininterrumpida durante más de 1000 años, hasta que fueron abolidos en el año 393 después de Cristo por el emperador romano Teodosio I, quien prohibió todas las actividades paganas en el Imperio Romano. El renacimiento de los Juegos Olímpicos modernos se dio en el siglo XIX gracias al impulso del barón Pierre de Coubertin, un educador francés interesado en revitalizar el espíritu atlético y cultural de la antigua Grecia. Entonces, pues a partir de que se empezaron a hacer en el siglo XIX han ido evolucionando a lo que lo conocemos al día de hoy. Y pues si ustedes no son como tan fans a lo mejor del deporte, pero obviamente están aquí por los libros, pues vamos a combinar justo estas dos actividades y ver qué libros hay que nos ofrecen, porque siento que es atractivo consumir las historias de esta manera, sobre todo en la parte de no ficción, que a lo mejor ver una entrevista o un documental sobre los atletas que
puede ser como más cuadrado o tal. Siento que el libro se siente más como un chismecito. Sí, totalmente, amiga. Y pues vamos a empezar con los libros de no ficción. Yo creo que estos son como los más comunes por lo mismo, ¿no? Porque se presta mucho a este memoir o autobiografía o texto autobiográfico o biográfico de gente que ha, pues sí, participado en los Juegos Olímpicos, o también pues ese tipo de recopilaciones de historias sobre los Juegos Olímpicos. Y me gustaría iniciar con esta que dice Historias insólitas de los Juegos Olímpicos, de Luciano Bernique, que aquí relata las más extraordinarias anécdotas deportivas, muchas de ellas tan sorprendentes que parecerían diseñadas por guionistas de Hollywood. Un campeón de tiro al blanco que perdió su mano diestra en la guerra y educó su zurda para ganar la medalla de oro. Un agotado maratonista que debió correr velozmente en sentido contrario y desviarse más de 1 kilómetro al ser perseguido por un perro feroz. Un fondista portugués que fue atropellado por un automóvil y 10 días más tarde ganó el maratón de Los Ángeles, con récord incluido aparte. O un regatista que abandonó su carrera para rescatar a 2 rivales que se ahogaban. Y una gemela que se hizo pasar por su hermana. O sea, tenemos todo este tipo de historias en esta recopilación que hace Luciano, y creo que es esto, ¿no? Son historias que se van forjando en cada uno de los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas, y pues es lo que hace también esto interesante, ¿no? Y me llamó bastante la atención este libro. Digo, estos son libros que al menos yo no he leído, pero me llamó muchísimo la atención que está como en muchísimos listados y rankings dentro de libros sobre los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas. De hecho, Ale, siento que es como estas curiosidades que de alguna manera, aunque ni conozcas al atleta ni nada, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo que nadó en sentido contrario? ¿Cómo que hizo esto? Y ahí vas a ver el chismecito y pues ya te enteras de las hazañas y de cosas como que dices, bueno, por esto es lo que debe ser reconocido. Y que no me oiga mi papá porque de que luego va a decir como que solo por el chisme. Otro libro que encontramos es titulado Viento, la travesía de mi vida, de Santiago Lange, que cuenta la vida de uno de los más grandes regatistas, una leyenda deportiva mundial, y cuenta también qué hay detrás de su glorioso regreso tras superar un cáncer de pulmón 9 meses antes de los Juegos Olímpicos del 2016. La de Santiago Lange es una historia de resiliencia y tenacidad, la de un hombre que enfrentó las adversidades para seguir persiguiendo sus sueños. Que, por ejemplo, en este caso, siento que me llamaría la atención porque es como un deporte que solo sé que es en aguas abiertas y demás, pero tampoco es que tenga muy claro cuáles son como las reglas ni demás. Entonces, imagino que toca un poco como el gusto por este deporte y cómo inició, y ya después como esta parte oscura o fea en su vida, ¿no? Entonces, en este caso sí me llama, pero como que... Oye, yo tengo una historia muy chistosa porque yo jamás había escuchado la palabra regatista en mi vida. Entonces, hablando de papás enojados, le hablo a mi papá y le pregunto, porque le gustan mucho los Juegos Olímpicos, los deportes en general. Le digo, papá, ¿cuál es la palabra mexicana para decir regatista? Le dije, sé que es como de navegación en vela, en agua abierta, igual así, pero no encuentro la palabra en mexicano. Y me dice, pues es que es la misma, burra platanera, me dijo. Es la misma, así se dice. Le digo, papá, jamás había escuchado esa palabra en mi vida. Y él, muy mal, muy mal. Y yo, bueno, pues ya aprendí algo nuevo por este episodio, ¿no? Pero sí, este es el tipo de libro o el estilo de libro que cuando pienso en como que olimpiadas y literatura o libros o algo así, este es el estilo de libro en el que como que más me imagino, ¿no? Este estilo de testimonial o de biografía o de autobiografía de gente que ha vivido pues una experiencia así, ¿no? Y que todavía tiene aparte como esto de superación y demás.
Luego vamos a seguir con otro que dice que se llama Fire on Track de Betty Robinson. Y pues es la historia de Betty Robinson, la primera mujer en ganar una medalla de oro olímpica en el atletismo en 1928. Era una estudiante de secundaria común y corriente que corría detrás de un tren en la zona rural de Illinois apenas unos meses antes de su debut olímpico. Posteriormente sufre un accidente aéreo donde prácticamente fue declarada sin vida. Sin embargo, años después logra en 1936 volver a los Juegos Olímpicos con un equipo ya así olímpico, ya así a grandes ligas. El libro muestra, además de la vida de Betty, una visión de los primeros años de participación femenina en los Juegos Olímpicos. Entonces, pues, ¿cómo nos quedamos, verdad? Tenía que incluirlo porque el atletismo es como uno de los deportes que más me interesan y que en algún momento como practiqué. Y aparte creo que esta parte justo que menciona al final sobre ver cuándo empezaron a participar y de qué manera, creo que puede ser como un archivo interesante de visitar. Y por último, en libros de no ficción traemos The Boys in the Boat de Daniel James Brown, que cuenta la historia del equipo de remo de la Universidad de Washington que compitió en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín durante la época del nazismo. El equipo estaba conformado por 9 jóvenes, hijos de madereros, trabajadores de astilleros y agricultores, que lograron derrotar a rivales de élite, primero de las universidades británicas y del este, y finalmente a la tripulación alemana que remaba para Adolf Hitler. Así que si a ustedes les gusta esta parte también histórica, creo que puede ser un libro atractivo para ustedes. De hecho, digo, son muy buenas recomendaciones, pero este último, cuando ya vi la información, dije, ¡ay, ese se lee buenísimo! Pero bueno, amiga, ya vamos a pasar a los libros de ficción, en donde tal vez el ambiente o alguno de los personajes pues está en el ambiente de los Juegos Olímpicos. Y pues vamos a empezar con Downhill, de Katerina B. Papkova, donde tenemos a nuestra protagonista que terminó recién sus estudios de bioquímica y renuncia a su trabajo porque su sueño siempre ha sido competir en los Juegos Olímpicos en su tabla de snowboard. Según la sinopsis, tiene toques de humor y está inspirado en experiencias de la misma autora. Entonces, pues se escucha muy bien y no hay nada como un drama para seguir nuestros sueños, ¿no? Oye, pero me da mucha risa porque siento que estas historias que estuve viendo son como esta lucha y como esta parte como súper ruda de que sabes que quiero competir en X deporte y tengo que sacrificar un chorro de cosas y así. Y pues se asemeja mucho a historias que luego nos toca escuchar de atletas de bajos recursos, que a lo mejor ni siquiera tenían idea de cómo se hacía el deporte, pero terminan ahí y les va súper bien. Entonces creo que también los libros de ficción dejan ver esta parte, pues sí, un poco dramática de lo que implica estar en este tipo de competencias. El siguiente que encontramos se llama Aquamarine, de Carol Anshaw, que habla sobre la nadadora olímpica de 17 años llamada Jessie, que se enamora y por ello es superada por su rival australiano en la lucha por la medalla de oro. O sea, aquí todas las de perder de que por enamorada, pues ya va. A partir de aquí, el autor ofrece pues 3 alternativas o escenarios posibles que juegan justo con el qué hubiera pasado, sí. Y se me hizo interesante porque según vi a la experiencia de los lectores, pues hace como diversas preguntas en torno a cómo las decisiones que tomamos afectan o definen tu futuro. Es como una especie de libro interactivo con esta idea de que, bueno, vamos a poner este escenario, vamos a hacer esto y a ver qué hubiera pasado si nos hubiera enamorado. A lo mejor si ganaba la medalla olímpica. Ay, no, inserté aquí gato triste pintado al óleo, o sea, no, qué triste. Pero sí, definitivamente nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestra cabeza, si no está en lo que queremos, a veces nos puede afectar muchísimo. Pero bueno, amiga, ya por último les traigo un libro infantil que encontré por ahí, es de Editorial SM en el sello de Barco de Vapor, que se llama Las Olimpiadas Lentas, de David Lozano y Diego Chozas. Sigue la vida en Tediópolis, que es tan aburrida como de costumbre y seguirá así siempre.
Tenemos al Club Edison que no se da por vencido e idea un nuevo invento para conseguir que todo el mundo ría a carcajada limpia. Las Olimpiadas lentas son el momento perfecto para ponerlo en marcha y pues la pregunta aquí es, ¿lo conseguirán? La verdad es que se veía que el libro no es muy largo y se veían muy buenas las ilustraciones, me llamó bastante la atención y pues es esto, ¿no? Las Olimpiadas lentas porque están pues en este lugar súper aburridísimo en donde no pasa nada, ¿no? Que creo que es una gran metáfora a cuando las Olimpiadas tocan en algún país, o sea, todo el movimiento pues financiero, también de turismo que genera, y pues de historia, ¿no? De cada lugar en donde pasa, en donde a lo mejor puede estar pasando nada, pero llegan las Olimpiadas y pasan un montón de cosas. Qué cute, amiga. Hacía falta el toque de un libro infantil por si a alguien le llama la atención también o tienen niños en casa que les guste el tema. Sí. Y pues bueno, amigas, y vamos a concluir con el episodio de hoy. Si ustedes ven las Olimpiadas, dejen su comentario. También si han leído alguno de estos libros que mencionamos, pues también por ahí déjenos la recomendación. Nos encantaría saber su cero humilde opinión. Sí, ya sea de estos o de cualquier otro, porque siento que hay bastantes que sean no ficción o ficción, abordan el tema ya sea de lleno o como hay de pasada. Entonces estaría padre que nos platiquen. Y también si les gustan los deportes, el año pasado sacamos un episodio sobre libros con deportes. Entonces si ustedes llegaron al episodio porque están buscando libros que toquen algún deporte, pues tenemos otro episodio por acá en la cajita de YouTube. Les dejo el link directo por si quieren ir a chismear. Recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Ale la encuentran como Leer en todas partes y a mí como Aries en Libros, ambos usuarios con _intermedios. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.